y actualidad en el comentario del profesor José Jáquez. En el sector de educación pública, como en la sociedad misma, van generándose cambios de manera permanente. Y es lógico y natural porque lo único permanente en una sociedad es el cambio. Educación pública dio un paso muy importante en el 1970, por ejemplo, con la creación de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, un sindicato creado para defender los derechos de los profesores y profesoras, que incluía los profesores universitarios y del sector privado. Luego, por realidades políticas, se quedaron solo los profesores de las escuelas públicas. Esa creación de la ADP fue el final de unas luchas internas sectoriales, digamos, porque se crearon varias asociaciones y luego pudo llegarse a un acuerdo que existiera una en el país. Ahora veo en la prensa que se ha creado una asociación para los monitores de los centros educativos. Ese es un cargo relativamente nuevo que hay en las escuelas, que fue creado para trabajar áreas específicas. O sea, no tienen las funciones de los profesores de áreas científicas como ciencias naturales, lengua española, matemáticas, sociales, entre otros. Pero sí está para lo que tiene que ver con las artes. Y es muy importante el trabajo que hacen los monitores. Lo único es que los monitores se ven afectados por varias dificultades, varias desventajas. Tiene de bueno, digamos, ese puesto que es fijo, es indefinido, contrato de trabajo, que no es por un año, sino que es permanente. Eso es bueno, pero no son miembros de la ADP, tengo entendido, y por eso, entonces, unos 7,000 en el país han creado su asociación para defender sus derechos, pues no se sienten representados en la ADP. Esta creación se suma a una asociación que se creó hace unos años, creo que se llama Improtet, algo así, Aprotet, que es una asociación de técnicos, de supervisores que trabajan en educación y que al no ser docentes no fueron asumidos, no son asumidos su membresía para la ADP y crearon su propia asociación. Tengo entendido que esa asociación fue una idea de técnicos de Santiago y que han hecho incluso protestas en el país reclamando una serie de reivindicaciones también, porque los supervisores adjuntos, los técnicos, como se hacen llamar, el Estado tenía muchas cuestiones pendientes con ellos, sobre todo muchos que cobraban como docentes y eran supervisores, y que había un concurso pendiente es porque el concurso ha sido una dificultad desde el principio. Y esas dificultades todavía hay cosas pendientes, como hay temas pendientes también con los jubilados y pensionados que irán a una movilización frente al Ministerio de Educación la semana que viene. Tengo entendido que el jueves 30 o el viernes 31. Creo que el viernes 31 irían a una movilización a la capital, porque los jubilados y pensionados tienen el problema de que se jubilan o se pensionan, son dos figuras diferentes, con una cantidad y los movimientos salariales que se dan, los reajustes, los aumentos salariales, se hacen a los activos. Es decir, a profesores y profesoras y personal que estén activos en el proceso.
Los jubilados y pensionados tienen una cantidad y se va empequeñeciendo esa cantidad en la medida que pasa el tiempo, con la inflación por un lado, con los reajustes de salario al sector activo, a los que están activos, entonces esa cifra se congela y cada vez rinde menos en una etapa de la vida donde necesita más, porque solo en tratamiento médico y entre otras cosas, los jubilados y pensionados, muchos, su salario no le alcanza ni para la mitad del tratamiento. Entonces también están en una lucha. Y en las novedades negativas que se presentan en educación pública está este asunto que el ministerio ha tenido últimamente, ha estado separando del cargo, ha estado suspendiendo y luego cancelando a profesores y profesoras envueltos en escándalo. Recordamos el caso muy penoso de una comunidad de Higüey, provincia de la Altagracia, de una adolescente apareció muerta en el baño de su casa, pues la noche o tarde anterior estuvo una actividad con un profesor. Entonces ahí hay una historia de relaciones sexuales y de cosas, y que al parecer por un descuido, en un momento en que debió ser llevado a un centro de salud para corregirle una hemorragia, entonces parece que entraron en pánico, la llevaron a su casa y ahí falleció en el baño. A partir de ahí han sido cancelados más profesores y profesoras. Un caso muy sonado es una profesora de la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua, que fue suspendida y luego cancelada porque ella es una figura de OnlyFans, creo que se llama, la red social que es muy famosa, que genera dinero, ahí entra el tema del dinero. Y entonces los que tienen mucho view, los que tienen muchos seguidores ahí, entonces reciben ingresos. Y esa profesora no fue cancelada por usar esa red, sino porque involucró imágenes de alumnos y de alumnas, lo que ella orientaba, creo que era orientadora. Y otro profesor que fue cancelado últimamente, también por supuesto abuso sexual de alumnas y de denuncias, entre otras cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en educación pública? Que se están dando todas estas cosas. Y viene aquí un tema de mi interés desde el principio, que es el tema de la contratación de profesores y profesoras para dar clase o para entrar a esas funciones. Que la ley establece el concurso, un dolor de cabeza para entrar a ser empleado en educación, lo mismo que pruebas nacionales, que es un invento de 1992 para unificar el sistema. Luego que se unificó, que se logró el objetivo, entonces la han mantenido sin ninguna justificación. La única justificación que tienen el Ministerio de Educación con pruebas nacionales y con el concurso de oposición para la contratación es la calidad de la educación. ¿Y tenemos calidad? No, no tenemos calidad, porque a pesar del esfuerzo que hicimos profesores y que hacen profesores en el proceso, no estamos buscando culpables, pero el país sigue en números muy ínfimos en materia internacional, o sea, en el estándar internacional, que es la palabra. Entonces, no se ha logrado eso. ¿Y cuántos años? Bueno, 30 años aplicando pruebas nacionales a estudiantes de octavo y de cuarto de bachillerato, ahora en los últimos grados de primaria y de secundaria. Y cuando se miden, aunque a los dominicanos les va bien en las universidades de otros países, esa es la verdad, pero en materia de educación, cuando se miden los números comparados a nivel internacional, Dominicana no está bien. Y el del concurso de oposición, entonces, que el argumento para someter a concurso
de oposición para nombrar profesores es la calidad de la educación. ¿Ha aumentado la calidad de la educación? No. Y finalmente está este asunto de las redes sociales y de la internet y del perfil de los profesores, que sabemos que es una sociedad diferente, movida hoy día por la inteligencia artificial, por la internet, redes sociales, esto, lo otro, que ya el maestro y la maestra es un perfil totalmente diferente dentro de la sociedad, como empleado público y todo eso. Sin embargo, si no se ha logrado calidad, entonces las autoridades debieran pensar, y cuando hablo de autoridades, estoy hablando de la ADP, estoy hablando del gobierno dominicano, entonces hay que pensar qué hacemos en la educación pública, porque dinero hay, que era el problema de antes, cuando nos nombraron a nosotros como profesores, no había dinero para educación. Ahora hay dinero y hay problemas. Entonces, habría que buscar el equilibrio, habría que buscar la solución de que se reencauce la educación dominicana, porque resulta que hay un reto con esta sociedad, hay un compromiso con las nuevas generaciones. El país está colocándose en algunas cosas como turismo, economía, pero y entonces la sociedad y los recursos humanos, la población, la nación de este país. Entonces ese reto debe ser asumido, no solo el gobierno, los profesores, los políticos, todo el liderazgo del país debe pensar en cómo logramos un mejor perfil de profesores y de estudiantes para lograr una mejor República Dominicana.